Hola mis amados discípulos, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Nunca se preguntaron por qué razón Dios inspiró a Mateo, Marcos, Lucas y Juan a escribir los evangelios, siendo los 4 que hablan de Jesucristo en la tierra? Los 4 evangelios del Nuevo Testamento describen la vida y la misión del Salvador. Cada evangelio se escribió originalmente como un testimonio independiente de Jesucristo. Al observar detenidamente cada testimonio de forma individual, podemos apreciar perspectivas distintivas que resaltan verdades importantes acerca de nuestro Señor. Debemos entender en primer lugar que Dios, por medio de su Espíritu, inspira a sus hombres para que escriban lo que Él desea que se escriba. Pero un dato muy importante y trascendental es que los escritores van a escribir de acuerdo a su nivel cultural e intelectual. Esa es la razón por la cual los evangelios son distintos en cuanto a la manera de ver y mostrar a nuestro Señor cuando vino a cumplir su obra redentora. Miren, Mateo era un publicano, recaudador de impuestos. Marcos usaba un lenguaje más abrupto y cortante. Lucas era médico y Juan se destacaba por usar frases poéticas. Pero los 4 fueron inspirados por Dios para darnos a conocer a su Hijo. Ninguno puede contradecirse en sus escritos, pero sabemos, por nuestros estudios previos del seminario La Abundancia de Dios, que algún evangelista relate algo que el otro evangelista no lo haya comentado, y por medio de esta técnica descubrimos que los crucificados con nuestro Señor fueron 4 y no 2, como nos lo enseñó la tradición. No voy a entrar en detalles con respecto a este tema, pero si te interesa conocer los fundamentos de la palabra de Dios que muestran con absoluta claridad que junto con nuestro Señor Jesucristo fueron crucificados 2 ladrones y 2 malhechores, te invito a que te anotes en el seminario La Abundancia de Dios. En la descripción del video encontrarás el enlace para anotarte. Aquí quiero mostrarles 2 registros de la palabra de Dios que nos muestra con absoluta claridad cómo recibimos su palabra. Por favor, quisiera que me acompañen al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, leemos el versículo 16. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, que es instruir en justicia. Con toda claridad, este registro nos muestra que toda la Escritura fue inspirada por Dios y encima nos dice que es útil. Si deseas saber cómo la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye y nos corrige, aquí arriba del video te dejo un enlace donde he dejado una enseñanza sobre este tema. Y si te quedara alguna duda sobre la procedencia de la palabra de Dios, este otro registro bíblico lo despeja totalmente. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Porque nunca la profecía, la palabra profecía significa todo lo declarado y todo lo predicho. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios tenés declaración y predicción. Entonces, porque nunca la profecía, todo lo que fue declarado o predicho, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la comprobación, digamos así, definitiva, que jamás lo que está escrito en la palabra, ya sea una declaración o una predicción, fue por voluntad humana. No es que un día Moisés se le ocurrió y dijo, bueno, voy a escribir
Génesis. Y se sentó y entonces dijo, a ver, ¿cómo puedo empezar? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Me gusta eso. No fue así. Nunca fue por voluntad humana. Ahora, este tema es importante. Cada escritor escribió según su conocimiento semántico de las palabras. Ahora, lo que fue escrito fue inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo. Nunca fue por voluntad humana. Teniendo en claro que el único autor de la Biblia es Dios, descubramos juntos la razón por la cual Dios decidió que se escribieran 4 evangelios que nos contaran por inspiración de Dios y de acuerdo a la capacidad de los escritores, ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús para Mateo? ¿Quién fue Jesús para Marcos? ¿Quién fue Jesús para Lucas? ¿Quién fue Jesús para Juan? Yo he desarrollado este estudio con la intención de transmitirle quién fue, cómo era nuestro Señor según los evangelios. Pero antes de comenzar esta enseñanza, deseo dejar bien en claro esta sola limitación. Por favor, deseo que me acompañen al libro de Juan. En el capítulo 21 leemos el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es tan grande y majestuoso que sería imposible encasillarlo o etiquetarlo. Esta pequeña enseñanza solo tiene el objetivo de ampliar nuestra mente para intentar descubrir a nuestro Señor desde la mirada de los evangelistas. Comenzamos esta maravillosa enseñanza. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Las características únicas de Jesús en los evangelios. La Biblia tiene un tema central, la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los 4 evangelios encontramos descripciones únicas de Jesús que revelan diferentes aspectos de su naturaleza y ministerio. Mateo lo presenta como el Rey prometido y el Hijo del Hombre. Marcos lo enfatiza como el siervo sufriente. Lucas lo muestra como el Salvador de toda la humanidad. Y Juan lo exalta como el Hijo de Dios. Vamos a ver algunos registros bíblicos que yo he tratado de resumir con el objetivo de hacer lo más dinámica y corta esta enseñanza. Jesús, según Mateo, el Rey prometido, el Hijo del Hombre. Mateo, escribiendo para los judíos, enfatiza el cumplimiento de las profecías mesiánicas y muestra a Jesús como el Rey legítimo, el Mesías prometido y el Hijo del Hombre que vino a establecer el reino de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta acá? El énfasis es en mostrar de dónde vino Jesucristo. ¿Quién es su padre terrenal? Dice, hijo de David, hijo de Abraham. La promesa cumplida de nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel. Mateo 2, por favor, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué maravilla, ¿no? Con qué sencillez y exactitud la palabra nos va mostrando la mirada de Mateo con respecto a Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El segundo Adán. ¡Qué maravilla! Mateo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La manifestación del poder y de los milagros de nuestro Señor Jesucristo en una enseñanza que yo los exhorto a que lean. Yo simplemente cito los registros
que lo muestran a Jesucristo según la mirada de Mateo. Pero este contexto de Mateo 8, 9 es maravilloso. Ustedes lo deben recordar. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo. En el capítulo 12 leemos el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Siempre remarcando su característica humana. Jesucristo era hombre. Fue concebido por concepción divina, pero él era un hombre, el Hijo del Hombre. Mateo, por favor, capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Clarito, ¿no? ¿Cuál era la mirada de Mateo con respecto a Jesucristo? Mateo, por favor, capítulo 21, versículo 5. Un recuerdo del Antiguo Testamento, dice así: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Destaca el reinado, la humildad de Jesucristo y también toda la autoridad para entrar como el rey que viene a hacerse cargo del reino de Dios y de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Mateo, por favor, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya hablando sobre las señales del fin, cuando Jesucristo retorne para buscar a su iglesia. Por último, chicos, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: ya cuando unos minutos antes de ascender al cielo, cuando había cumplido toda su obra redentora, Él le habla a sus discípulos y les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Maravilloso las características. Según Mateo, Jesús es el Mesías, el hijo de David, el rey legítimo y el cumplimiento de la ley y los profetas. Segundo evangelio, Jesús según San Marcos, Jesús el siervo sufriente. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Este evangelio es dinámico y lleno de acción, resaltando el servicio y los milagros de Jesús. Acompáñenme por favor al libro de Marcos. En el capítulo 1 leemos los versículos 10 y 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Qué maravilloso! Marcos, capítulo 1, versículo 40. Y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué maravilloso entender y ver esta mirada de los diferentes evangelistas sobre la vida, el caminar, el andar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos, por favor, capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ese era nuestro Señor. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué maravillosa enseñanza, qué maravillosa reflexión. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Aquí tienes el camino. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Poner a Dios primero y ponerte al servicio de todos.
Eso es maravilloso. Ese es realmente un verdadero discípulo. Le doy gracias a Dios que entendí mi misión, que entendí mi propósito. Hoy dejo todo de lado por poner primero a Dios. Y le doy gracias a mi Padre Celestial, porque Él todo lo que me ha prometido lo va cumpliendo palabra por palabra y línea por línea. Marcos, por favor, capítulo 9, versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tremenda enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, acá sabemos que es el momento en que él le clama a Dios para, de ser posible, evitar el sufrimiento que él sabía que iba a venir. Pero él, humilde hasta lo último, dice: que se haga tu voluntad, no la mía. Marcos, por favor, capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Lo vuelvo a leer esta parte. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esa era su naturaleza. Un hombre que Dios lo concibió y lo hizo su hijo unigénito. Por último, chicos, para terminar el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Según Marcos, Jesús es el siervo de Dios, humilde, obediente y dispuesto a sufrir por la redención de la humanidad. El Evangelio de Jesús según Lucas, el Salvador de toda la humanidad. Lucas enfatiza la humanidad de Jesús, su compasión y amor por todas las personas, incluyendo los marginados y pecadores. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tremenda promesa que todos nosotros sabemos que se va a cumplir. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, todos recordamos que estas palabras fueron leídas por nuestro Señor Jesucristo, y cuando terminó de leer, cerró el pergamino y dijo: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven: a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Uno realmente se emociona al ver el amor, la compasión, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas, por favor, acompáñenme al capítulo 17 y comenzando a leer el versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Lucas 17, versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Versículo 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por último, para terminar el libro de Lucas, un registro maravilloso de este evangelio. En el capítulo 23 leemos el versículo 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según Lucas, Jesús es el Salvador de todos, mostrando su amor, compasión y poder para transformar vidas. Por último, chicos, para terminar esta pequeña enseñanza, vamos a ver, según Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Juan enfatiza que Jesús es el unigénito del Padre de las luces, mostrando que Él es Señor de señores y Rey de reyes, y que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 1, leemos el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 10, versículo 11.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por último, chicos, Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, una vez más lo repito, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no fuera por Él. Él es la luz del mundo y la vida eterna. Realmente me ha emocionado, como ustedes me han escuchado en determinados momentos, el relatar así brevemente, el andar de Jesucristo en la mirada de los evangelistas cuando Él estuvo en la tierra. Realmente me emocionó ver su amor, su compromiso, su misericordia, la manifestación de Dios en la tierra. Porque, como Jesucristo lo dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, y espíritu no lo podemos ver ni tocar. Pero Jesucristo, el unigénito de Dios, que Él dio a conocer al Padre, sí lo podíamos ver, sí lo podíamos tocar, sí lo podíamos escuchar o leer, y a través de sus escritos alcanzar a captar algo de esa naturaleza maravillosa de nuestro Señor y Salvador. Cómo Él fue obediente y obediente hasta la cruz. Como todo ser humano, cuando llegó el momento, le pidió a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué maravilloso ver la humildad de Él. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se puso a lavar los pies de los discípulos, enseñando el servicio. Yo he venido a servir y no a ser servido. Cuánta enseñanza nos cabe a nosotros, que no le llegamos ni al polvo de sus pies. Si Él caminó así, según la mirada de los evangelistas, ¿cómo debemos caminar nosotros? ¿Qué mirada tienes tú de Jesucristo al leer los evangelios? ¿Qué concepto tienes? ¿Sigues a Jesús como Rey, como siervo, como Salvador, como el unigénito de Dios? Debes decidirte. Deja ya de ser un discípulo fluctuante. Comprométete con Dios, con su palabra y fundamentalmente con tu Salvador, que Él entregó su vida para que vos tengas vida eterna, para que Dios haga justicia y te libere y te limpie de todo pecado, que seas salvo de la condenación que se viene para aquellos que no creen en Jesucristo. Comienza a llevar adelante el ministerio que Dios te encomendó, aunque sea por agradecimiento a la obra de tu Salvador. Somos conscientes del sacrificio, del sufrimiento, de los oprobios que sufrió nuestro Señor injustamente, pagando Él en su cuerpo, no solamente por el pecado, sino por las consecuencias del pecado. ¿Somos conscientes de eso? Si yo te pediría que te entregues por mi vida, ¿lo harías? No. Yo creo que una madre, solamente una madre puede llegar a entregar su vida para salvar a su hijo. Debe ser el único caso, y no todas. Lo puedo asegurar. Yo creo que este es un momento de reflexión. ¿Qué pienso yo de Jesucristo? Razono, reflexiono, cómo Él me amó sin conocerme. Pero Él dice: yo voy a morir por todos los pecadores para que ellos se arrepientan y tengan vida eterna, y yo los pueda resucitar en el día postrero, para que vivamos
todos vidas eternas con nuestro Padre, con mi Dios, en esa tierra prometida, en ese cielo prometido. Yo realmente estoy maravillado de haber compartido esta enseñanza. Ojalá que esta enseñanza te sirva a ti, te edifique, te fortalezca, pero fundamentalmente te invite a poner las manos en el arado y comenzar a predicar estos evangelios, estas buenas nuevas por la cual Cristo murió para salvar a los pecadores, de la cual todos nosotros fuimos. Por agradecimiento a Él, conviértete en un verdadero discípulo de Jesucristo y deja las excusas, que no tengo tiempo, que la familia, que el trabajo. Pon a Dios primero y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Deseo lo mejor para tu vida, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.